Esta es la primera parte de una serie de lecciones sobre el cinismo como modo de pensamiento filosófico y también de su presencia y recurrencia dentro de la música urbana. Quiero que a medida en que vayamos entendiendo la filosofía, también entendamos a la música urbana, que sean dos tipos de conocimiento que se puedan enriquecer mutuamente. Esa ha sido mi experiencia, tanto dentro de la filosofía y como amante de la música urbana, y yo espero poder compartir esa misma experiencia con ustedes. La mayoría de estos videos yo lo voy a abrir con fragmentos de canciones que van a acaparar los temas que voy a tratar en cada video. Y voy a partir desde el análisis de esos fragmentos como un modo de nosotros entrarnos en los temas que vamos a discutir. Con esta primera parte quiero que entendamos qué es el cinismo, en qué consiste, cuáles son sus rasgos comunes, y lo quiero definir de manera bastante amplia para que podamos reconocer la diversa forma que toma su recurrencia dentro de la filosofía y la música urbana. O sea que si algún rasgo de eso no queda claro, probablemente van a ser rasgos que vamos a tratar de manera más detallada en los videos siguientes. Voy a usar dos textos aquí. El primero, un fragmento del abanico de Lady Windermere, una obra teatral de Oscar Wilde. Y el segundo es un fragmento de la canción Aplaudan del rapero Monkey Black. El extracto del abanico de Lady Windermere es este que vemos aquí. En la escena, el personaje Cecilio Graham pregunta qué es un cínico. Después de que Lord Darlington acusa a sus amigos con quienes él está discutiendo de que son cínicos. Lord Darlington les responde que un cínico es un hombre que conoce el precio de todo, pero que no conoce el valor de nada. Cecilio Graham, que es uno de los cínicos de la obra, le pone de contrapunto: y un sentimental, mi querido Darlington, es un hombre que atribuye a todas las cosas un valor absurdo y no conoce el precio en el mercado de ninguna. El fragmento de la canción de Monkey Black, este que vemos de la canción Aplaudan. Este mundo no es para gente que esté privando en serio. Aquí el que no roba ha robado, el que no fuma ha fumado, el que no se da ya se ha dado, todo el mundo desprogramado. Empecemos primero desempacando el diálogo del abanico de Lady Windermere, ya que este nos ofrece una definición explícita de qué es el cinismo, aunque nos vamos a dar cuenta de que este es el texto más complicado entre los dos. El abanico de Lady Windermere es una obra teatral escrita por Oscar Wilde que toma lugar en la ciudad de Londres a finales de la era victoriana. Esto va a ser un factor importante, ya que en ese entonces Londres está llevando a cabo un proceso de industrialización que está cambiando el carácter de la ciudad. En los 1890, cuando se escribe y publica la obra, Londres era ya la ciudad más grande del mundo. Tenía una población de casi 6 millones de habitantes. La obra trata sobre la titular Lady Windermere, una mujer casada de quien se enamora Lord Darlington. Lord Darlington, al igual que gran parte de los personajes de la obra, se considera una persona moderna. Es un tipo algo libertino, ve a la moral como algo flexible y complicado, es decir, él no ve las cosas como si son simplemente buenas o malas, y es un tipo que tiene un cierto escepticismo o duda
ante la costumbre y convenciones de la aristocracia victoriana. Por lo menos al inicio de la obra, él es muy crítico del matrimonio, los modales y cosas así. Lady Windermere es todo lo contrario. Es una mujer con 2 años casada. Cree que ella pertenece a otro tiempo. Son como de esta gente que dicen yo nací en la generación incorrecta. Se considera una mujer seria y buena y cree que las cosas son simplemente buenas o malas. Hay una línea muy clara y definida entre lo bueno y lo malo. Ella entiende que como mujer su deber es siempre ser buena, tiene que serle siempre fiel a su marido y comportarse como la sociedad y la buena costumbre dictan que una mujer se tiene que comportar. Claro, esta contraposición y posible romance entre el tipo moderno que le dice a Lady Windermere que un cuernito no está nada mal y Lady Windermere quien dice que una mujer que comete una falta no debe de nunca ser perdonada, abre de una vez uno de los temas y tensiones principales de la obra, que es la diferencia entre la realidad y la apariencia. ¿Es Lady Windermere tan buena como aparenta ser o es simplemente algo que ella pretende ser? Si al final el romance se da, entonces Lady Windermere, según su propio ideal, según su propio estándar de comportamiento, no sería una mujer buena, sino que solo pretendía serlo. Y escondía una naturaleza distinto a lo que pretendía ser. Ser una mujer buena o inocente sería solo una máscara. El abanico del título es un símbolo de esta misma tensión entre la apariencia y la verdad. El abanico de mano era un accesorio que se usaba como evidencia de la modestia de la mujer en la era victoriana. La mujer podía usar el abanico para taparse ante cualquier situación bochornosa. Si una mujer se sonrojaba o se reía en una situación que ella creía indebida, ella tenía su abanico con el cual se podía tapar la cara. Pero a la misma vez en que el abanico esconde, también es un objeto conspicuo que señala lo que está intentando esconder, que siempre invita a la curiosidad o el morbo de que detrás del abanico está sucediendo algo indebido o inmodesto. El abanico intenta esconder, pero al esconder señala o sugiere que la atención es en cuestión, pero también es gran parte de lo que consideramos erótico. Este juego entre esconder y mostrar, tapar y a la misma vez sugerir lo mismo que se está tapando. Este componente erótico del abanico era tan marcado que el abanico se llegó a ver como una herramienta que se usaba para flirtear, para comunicar en vez de esconder. La casa de moda que vendían los abanicos se dedicaron hasta publicar todo tipo de manuales sobre el supuesto lenguaje del abanico, donde hacer diferentes gestos o poner el abanico en diferentes posiciones tenían mensajes ocultos. Y claro, la mitad de estos mensajes eran de una naturaleza coqueta o sugestiva. Y también se llegaron a crear abanicos con alfabetos impresos en la cara de los abanicos. Claro, nadie ni tenía un sofisticado lenguaje de señas moviendo un abanico, ni tampoco andaban manipulando el abanico
para estar enseñando o escribiendo mensajes con la letrita que tenía. Más bien se usaba como mercadeo para aumentar y hacer énfasis en ese atractivo erótico del abanico, en esa tensión que tiene el abanico de ser algo que no solo esconde, sino que a su vez señala o revela. Esto es algo que vemos también en la representación artística de este mismo accesorio. En esta pintura de Pietro Antonio Rotari, la mujer está usando el abanico para taparse la cara de quien la esté viendo de frente. Esa persona le está escondiendo algo. Pero a nosotros, la audiencia, nos da una mirada coqueta. El abanico se usa para esconder algo inmodesto o impropio y la pintura nos da acceso a esa realidad escondida por el abanico. Es más claro todavía Muchacha con abanico de Gustav Klimt, una pintura más moderna. Aquí el abanico es lo único entre la mirada de la audiencia y la desnudez de la mujer. El abanico es la apariencia, es lo que uno ve, pero hay un atractivo. Lo que le da erotismo al cuadro es la idea de que esa apariencia esconde algo y señala que está escondiendo algo más indecente por detrás, que es la desnudez de la mujer. Solo falta que la muchacha baje el abanico un poco para que entonces cruce esa línea a lo pornográfico. Enseñando la duepada, Mayeku, Saya, Manuel. El abanico siempre trae a cola esta tensión que estamos discutiendo entre la apariencia y la realidad que la apariencia esconde. Esto es importante para la obra, es uno de sus temas principales, pero es más importante aún para nuestra definición del cinismo, que siempre depende de establecer una diferencia entre la realidad y la apariencia. Dentro del cinismo siempre hay un componente de sospecha o duda ante lo que las cosas aparentan ser. El cínico siempre pretende ver más allá de la apariencia y ver cómo las cosas de verdad son en sí. El fragmento que les enseñé, por ejemplo, sucede en una escena donde Lord Darlington está discutiendo con los demás hombres de la obra, que son sus amigos. En esta escena, Lord Darlington le confiesa a los señores que él está enamorado. Y ante el amor, los hombres se encuentran en una posición de sospecha o desencanto. Dombey dice, por ejemplo, que hay dos tragedias en la vida: no tener lo que uno quiere y tenerlo, y que tenerlo es la peor de las dos. La idea es que cuando uno posee lo que uno quiere, uno lo deja de ver con lentes de color de rosa y se da cuenta que lo que uno quiere es igual de imperfecto o mundano que cualquier otra cosa y se harta del objeto querido. El tener el objeto es una forma de desenmascararlo y darse cuenta de su realidad. Según la posición de tu hombre, una posición que vamos a llamar cínica, la única forma de uno mantener la inocencia de creer en el objeto querido, nunca teniéndolo y por consecuente nunca sabiendo cuál es su verdad. Uno solo idealiza a algo o a alguien cuando no se da cuenta de la realidad que cualquier ejercicio de idealizar esconde. En respuesta a esta actitud de sospecha y desencanto que exhiben sus interlocutores, Lord Darlington los acusa de ser unos cínicos.
Él dice que el cínico es una persona que ve el precio de todo y no ve el valor de nada. Esto puede significar varias cosas, pero esta multiplicidad de significado nos permite ver diferentes rasgos o componentes del cinismo. Obviamente, esta definición del cinismo depende de una diferencia entre el valor y el precio. Para que tenga sentido, tiene que haber una diferencia de significado. Ahí es posible ver el precio de algo sin ver el valor. Y es posible ver el valor de algo sin ver el precio. Y el precio viene siendo lo que va a caracterizar el punto de vista del cínico, mientras que el valor es algo de lo que este punto de vista carece, pero que se lo podemos atribuir al sentimental. Podemos poner aquí entonces cínico y sentimental respectivamente. Una de las interpretaciones más obvias que le podemos dar a esta diferencia es la del pesimismo. El precio puede ser lo que algo cuesta, de lo que uno se puede quejar, lo malo de algo, mientras que el valor sería lo contrario, que lo bueno de algo, lo que lo hace valer. Pero existe otra forma de interpretarlo, que es con la connotación que tiene el precio de lo comercial o mercantil. El precio es algo que relacionamos a la idea o a la lógica del mercado, mientras que el valor es algo que podemos ver como algo que está fuera del mercado. Cuando hablamos de la lógica del mercado, nos referimos entonces a cómo las personas actúan cuando están haciendo comercio, cuando están haciendo negocio. Persiguen algo que es de valor material, es representado por una suma de dinero, y se comportan de manera egoísta. Cuando una persona hace negocio, lo hace por un bien propio o un bien material. Tú no pagas por algo como un acto de caridad. El cínico entonces ve a las personas y a las cosas como si siempre están sumergidas bajo la lógica del mercado. La gente siempre se está buscando, siempre está velando algún bien material. Si alguien se presenta como que te está haciendo un favor o te está dando un consejo, puede ser que esa persona te esté vendiendo algo con todas esas connotaciones de ello lucrarse propiamente o perseguir algún bien propio. Sería una concepción del precio similar a la que vemos en la frase todo el mundo tiene su precio, que lo que quiere decir al final es que toda la persona es egoísta y solo persigue a final de cuentas algún bien propio o material. El valor entonces sería lo contrario, sería ver lo bueno de la gente, ver el altruismo, creer que la gente puede decir la verdad y genuinamente preocuparse por el interés ajeno, que no solo dice algo le dice algo a otra gente para venderle algo, sino que hay una preocupación genuina por el otro. Podemos entonces hacer esa diferencia, que el cínico solo ve a la gente como egoísta, mientras que el sentimental ve a la gente como buena. Dentro de la respuesta de Cecilio se introducen dos aspectos más
que es la idea de lo absurdo como algo en lo que cree el sentimental, y también la idea del mercado, no como algo abstracto como la lógica del mercado, sino el mercado como un sitio específico que es muy emblemático de la urbe. Lo absurdo como algo en lo que cree el sentimental tiene que ver con lo que es una contraposición a la inocencia de la parte del cínico. El cínico se ve a sí mismo como una persona que comprende la realidad hasta tal punto que él sabe cuando algo es absurdo, cuando algo es irracional o es irreal. Mientras que el sentimental, al no conocer esa realidad, entonces él cree en el absurdo. Cualquier cuento que le metan al sentimental, por más irracional o ilógico o obviamente falso que sea, él se lo cree. Entonces el cínico se ve a sí mismo como una persona que siempre es consciente, siempre sabe que lo que, mientras que el sentimental, a quien el cínico se contrapone, es una persona que va al mercado y se aprovechan de él porque él no sabe cuál es el verdadero precio de un plátano y se cree lo que cualquier persona le diga. Si una persona le dice un plátano cuesta 100 pesos, que es un absurdo, el sentimental se lo cree. La otra idea es la idea del mercado como un sitio específico. Recordemos que estamos hablando de Londres, la ciudad más grande de aquel entonces. En el centro de la urbe se creaban los mercados con multitudes de gente vendiendo y comprando, y una gran parte de la identidad moderna era saberse comportar en sitios así, ser lo suficientemente vivo y astuto para tú poder desenvolverte dentro del mercado. Entonces el cínico ve su actitud al mundo como una actitud moderna que tiene que ver mucho con el conocer o desenvolverse dentro de la urbe. Esta idea de urbanidad que acompaña al cinismo en la literatura del siglo XIX, la vamos a ver mano a mano con lo que fue el desarrollo del movimiento artístico realista en el siglo XIX. El arte realista fue una de las principales corrientes del arte moderna y emerge a mediados del siglo XIX. El realismo se caracterizó por el compromiso artístico con representar la realidad cotidiana de la vida moderna, por lo que había un esmero por parte de los pintores realistas con pintar gente pobre, obrero, inmigrante, prostituta, multitudes, burdeles, crímenes, en fin, la realidad de los problemas que acompañaban a la vida industrializada. La industrialización conllevó un proceso de urbanización a medida en que la gente se mudaba a los centros donde estaban las factorías, que eran fuentes de trabajo para esa clase emergente, la clase obrera. Así que se creaban las ciudades densamente pobladas en la época industrial, como Londres. En este cuadro que vemos de Luke Fields, vemos una fila de gente afuera de una casa de trabajo. La casa de trabajo eran sitios donde la gente iban a trabajar por tener alojamiento y una subsistencia básica a cambio de ese alojamiento. Ahí le tocaba trabajar a la familia entera y mucha gente se quedaba en esos sitios hasta el día de su muerte, porque no era como que afuera tampoco tenían mejores opciones. La desesperación se ve
en la fila que hay solo para aplicar a alojarse en una casa de trabajo. Y esto es una representación del mismo Londres en el cual toma lugar la obra de Oscar Wilde. El concepto de realismo sale de una exhibición de Gustave Courbet y es un concepto de lo real que es muy específico. No se llama realismo porque simplemente pintaban de manera detallada o de manera realística. Eso es algo que precede al realismo, sino que un sentido de lo real que es muy parecido al concepto de la parresía en la Grecia antigua, que es el concepto de decir una verdad aunque cueste, que hay verdades, hay realidades que para uno expresarla, uno tiene que incurrir en algún tipo de riesgo. Para los realistas, esa era la verdad de la sombra y la miseria de la vida industrializada, que veían como escondidas o ignoradas por el arte de su tiempo. Este concepto de lo real es muy similar al concepto de lo real que hemos visto siempre dentro de la música urbana, el afán con ser real. Vemos, por ejemplo, en la canción Real Desahogo de Poeta Callejero, donde él dice, hay que estar loco para escribir esta canción, hay que ser real, no de plástico ni de cartón. Lo real no es real por el simple hecho de ser observable, eso solo lo haría aparente, y lo aparente puede ser meramente plástico. Lo real es real porque en el sentido en que se opone a la superstición, a la tradición o al artificio en su compromiso con decir la verdad. Aquí tenemos una frase que es decir la cosa con sopita. Cuando uno dice algo con sopita, uno trata de presentar algo mejor de lo que es mediante el artificio o la omisión. El realismo sería decir la verdad sin sopita. Por lo tanto, el realismo surge como crítica ante, ante lo que omitía o idealizaba el arte de su tiempo, el estilo clásico. El estilo clásico era lo que se enseñaba en la Grande Academia de Arte en el siglo XIX y muchos siglos antes de eso. Y esta academia controlaban todo lo que era el entramado artístico en el siglo XIX. Tanto entrenaban a los artistas y también controlaban las exhibiciones donde se vendía el arte. Dentro del concepto del realismo, entonces, hay una crítica ante lo que se decide representar por parte del arte clásica, que en su mayor parte eran escenas mitológicas o históricas, siempre con figura o escena importante de la Biblia, de la Grecia antigua o retratos de reyes. Ante esta fijación con el pasado y con alta figura, el compromiso del realismo es serle fiel a su tiempo. Siempre se localizaba en el presente y se esmeraba por pintar esa realidad moderna sin sopita, en toda su miseria y en esa condición de injusticia que era borrada o ignorada por los medios de representación que existían en el siglo XIX.
Este gesto del realismo, de ser una vanguardia cultural que busca subvertir los criterios culturales para serle fiel a una realidad que es marginada por esos mismos criterios, ha sido lo mismo que hemos visto en el gran debate de la música urbana en nuestro país. El realismo, al igual que el rap, se opuso a una idea del buen gusto mediante esa representación de escena cotidiana que ante los criterios dominantes son vulgares o ofensivas. Pero esta ofensa ante el buen gusto se justificaba precisamente mediante ese concepto de lo real, un compromiso social con representar la realidad de un tiempo y un espacio, y no una realidad que es ajena a ese tiempo o espacio, o que de alguna forma u otra la esconda o idealice. Gustave Courbet, quien fundó el movimiento, define esta posición de la siguiente manera en una carta abierta que escribe en el 1861. Cada época debe de tener artistas que la expresen y la reproduzcan para el futuro. Una era que no es capaz de expresarse a sí misma por medio de sus artistas no tiene el derecho de que los artistas del futuro la representen, estuviesen falsificando la historia. Es decir, el artista que no se dedica a hacer un arte que es representante de su tiempo es un artista que está falsificando la historia, porque cuando los artistas del futuro vean su arte, lo que van a ver es un arte que parece que pertenece a otro tiempo o que no tiene fidelidad al tiempo de cual proviene. Courbet cree que el deber del artista es representar de manera cruda su presente, su contemporaneidad, representarlo sin sopita para no falsificar a la historia. Estamos hablando de un compromiso y una sensibilidad estética que se nos tiene que hacer familiar. Cuando Manet se decide a pintar a dos libertinos comiendo al aire libre con una prostituta desnuda, él lo hace sabiendo que es una confrontación con lo que era aceptado representar en su tiempo. Él lo hace sabiendo que algo que va a ser considerado vulgar o de mal gusto, pero esto es precisamente lo que le da su carácter de ser realista, su carácter de parresia, de decir la verdad aunque incurra un riesgo al hacerlo, decir la verdad aunque ofendan. La parresía se relaciona con, con este dicho de excusarse para decir la verdad. Tú me permites decirte una verdad, o sea, tú sabes que una verdad que puede resultar ofensiva. Entonces este carácter polémico es una parte intrínseca de este concepto de lo real en el realismo, que es la misma sensibilidad que hemos visto desde la música urbana, desde su comienzo, cuando Lápiz se dedica a hacer canciones como Calle es Calle y representar esa realidad de los barrios de manera cruda. Él sabe que una realidad que primero es omitida o ignorada por lo medio existente cuando el lápiz empieza a rapear, y que también será vista como vulgar o de mal gusto. Esto es parte intrínseca de este concepto de lo real, de cual parte la idea del realismo. Bueno, el punto es que esta urbe que es representada por el realismo
con toda su sombra y miseria, en la misma urbe de la cual se hablaban los personajes de la obra del abanico de Lady Windermere. Quien vivía en este ambiente, como Londres a finales del siglo XIX, le tocaba ver escenas como la del cuadro de Fields, donde una familia entera está dispuesta a trabajar solo para tener un techo. La gente no podía observar estas realidades tan brutales y creer algo como que una persona que se roba un tajo de pan es necesariamente mala. O sea, observar este tipo de realidad hace que la visión moral del moderno sea más compleja, que es precisamente en lo que consiste en los debates entre Lord Darlington y Lady Windermere. Lord Darlington le dice a Lady Windermere que la vida no es tan simple y que existen circunstancias que escapan de nuestro control, ante la cual uno a veces tiene que hacer algo que tal vez según un concepto de la moralidad convencional es malo. Eh, entonces ese carácter de la realidad de la ciudad es algo que compromete cierto modo de moralizar convencionales. La persona urbana, la persona moderna, se le hace difícil simplemente creer en cualquier convención moral que es demasiado rígida o simple. También estamos hablando de la misma ciudad donde vimos el caso de Jack el Destripador, donde se escondían personajes literarios como Dorian Gray del mismo Oscar Wilde o el señor Hyde de Stevenson. La ciudad viene siendo un sitio donde dentro de esa multitud de gente uno no solo observa la miseria que nota el realismo, sino que uno también ve el lado oscuro de la gente. Es como un cuento de Edgar Allan Poe llamado El hombre de la multitud. En ese cuento él se pone a observar a una multitud desde su ventana, también en Londres. Y mientras cae la noche, esa multitud se va llenando de personajes sospechosos, de ladrones, y llega un tipo que tiene una navaja escondida y parece estar huyendo de un crimen que cometió. El protagonista le cae atrás por curiosidad, pero este tipo se va colando entre la gente y metiéndose por callejones y se le hace difícil al protagonista dar con él. O sea, en la ciudad, el que le pone atención se da cuenta de todo el mal que le rodea. Pero ese mismo mal tiene mucho lado donde esconderse, incluso el mismo anonimato de ser una parte de la multitud. Este fenómeno de la multitud como un sitio donde la gente se esconde, pues lo describe diciendo que al principio él veía a la multitud como abstracta y general, como una masa, pero a medida en que se iba fijando, entonces se daba cuenta de los detalles, hasta el punto que él se preguntaba cómo la gente dentro de la multitud que estaban más cerca de él no se daban cuenta de los carteritas que estaban entre ellos. A Poe nada más le faltaba fijarse para saber que ellos estaban ahí y eran obviamente diferentes a los profesionales o a los otros personajes que se encontraban dentro de esa multitud. Entonces la ciudad viene siendo un sitio donde el mal se esconde a plena vista. Esta idea de la ciudad como un sitio donde se esconde y se revela el mal, lo vemos
en, en el abanico de Lady Windermere, cuando la duquesa le dice a Lady Windermere que su casa, el único sitio en Londres donde ella se siente segura dejando a sus hijos. Recalcando también esa distancia entre la inocencia de Lady Windermere y una modernidad corrompida. Lady Windermere también se queja precisamente en ese tono. Ella cree que tiene inclinación puritánica y que debió haber nacido en otro tiempo, porque en los tiempos modernos la gente es demasiado inmoral y hace lo que le dé la gana. Pero con eso del tiempo, con ese presente, ella está hablando de esa modernidad, de esa condición moderna que es caracterizada por la vida en la ciudad. Esta es la condición de los hombres de la obra que se consideran modernos y que creen que la persona que no tenga o un conocimiento del mal, o que por lo menos aprenda a ver a la moral como algo complejo, son personas que no tienen la sofisticación que requiere una persona moderna o urbana. Y esa verdad, esa sofisticación la persona la adquiere cuando vive y tiene la experiencia de la calle, de la urbe. El que ha ido al mercado sabe que la moralidad es un cuento y una hipocresía. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Cecilio se pone a hablar con su papá, o describe que él estaba hablando con su papá, y el papá se puso a hablar de moralidad y Cecilio le respondió que a esa edad ya él debió saber que la moralidad es un disparate, y ya él debió haber quemado esa etapa de estar hablando de lo bueno y lo malo. O sea, la experiencia vivida, según el moderno, según el urbano, tienen que quitarle a uno el velo de tener una idea simplista o convencional de la moral. Esta actitud de desconfianza ante la moral se cultiva como parte de la identidad moderna. Son gente que van al mercado y ven al hombre casado que entra al prostíbulo, al criminal que se esconde en la multitud como Poe, o al mendigo que comparte un trozo de pan con su amigo. El cinismo no es necesariamente urbano, pero hay una estrecha relación en la literatura de fines del siglo XIX entre el desarrollo de una perspectiva o sensibilidad cínica y la urbanidad. Y esto lo vemos implícito en el contraste entre el valor y esa idea tan urbana del precio en el mercado. El moderno es una persona que conoce a la ciudad y mediante su conocimiento de la ciudad entonces conoce la realidad. Bueno, resumiendo, vimos una idea del cinismo que tiene como componente el pesimismo, la contraposición con la inocencia, o sea, el cínico es una persona que no se cree el cuento, la urbanidad, la idea de que la experiencia de la calle te revela la verdad de las cosas, el escepticismo ante la persona que pretende ser bueno o moral, y siempre esa mirada que pretende ver más allá de lo que se presenta de tal manera y da con la verdad de la cosa, que él ve el precio que se esconde por debajo del valor. Veamos entonces cómo el fragmento de Monkey Black traza todo estos mismos temas. Monkey Black en muchos sentidos viene siendo una especie de Oscar Wilde dominicano. Al igual que Oscar Wilde, Monkey Black ve la condición moderna como una condición degradada que hay que trascender por medio del arte. El mono dice
Por ejemplo, en Algo de mí, soy un tiguerón tratando de ser un playboy. Es una idea que es un eco de esa visión tan particular del socialismo que tenía Oscar Wilde, donde su utopía socialista era una en la que el obrero, en vez de emanciparse para organizar la sociedad alrededor del trabajo, como se haría en un comunismo, el obrero se emancipa en el socialismo de Oscar Wilde para tener la libertad y el ocio de poder ser un artista en vez de un obrero. El ideal político de Oscar Wilde es ser un dandy, ser un playboy, y la condición obrera lo que hace es que limita la posibilidad de esa existencia artística. En esta canción de Monkey Black, Aplaudan, vamos a ver toda la característica que nosotros tratamos del cinismo, quizá de una manera incluso más clara y concisa. Lo primero es el pesimismo. Aquí se enseña un pesimismo ante el comportamiento humano. Él cree que la virtud o la seriedad del ser humano es solo una máscara, una pretensión y que esconde una realidad más baja. La seriedad para el mono no es algo real, sino que es algo en lo que la gente priva, que pretende tener. Privar es una frase dominicana que se refiere precisamente a pretender. Cuando decimos, por ejemplo, que una persona priva en fina, decimos que la persona aparenta o pretende ser refinada, pero que en verdad no lo es. Hay algo escondido en su carácter que falsifica esa pretensión. Este uso se puede ver en la canción Ella priva en fina del Fotel, donde una mujer seria, de casa, con padres estrictos, que tiene una buena reputación en su comunidad, delata su naturaleza al enamorarse de un tipo de la calle. Ella priva en fina, pero está sofocada con un tigre de lomina. La seriedad, según el mono, es siempre privada, pretendida, ya que ninguna persona es inocente. El que pretende ser inocente, según esta perspectiva, ha recurrido en algún tipo de violencia o criminalidad que niega esa pretensión de la inocencia. Esa pretensión siempre está ahí para esconder una realidad más sórdida. Cecilio, en la obra de Wilde, de igual manera, dice que los hombres que moralizan tienden a ser hipócritas. O sea, el que no roba ha robado, y por lo tanto el decir no roben o robar es malo es una hipocresía de su parte. Esto de privar no solo enseña una perspectiva pesimista, es decir, que presenta el mundo como necesariamente corrompido, donde todo el mundo es necesariamente culpable de algo, sino que también tiene esta idea que vimos de ver más allá de la apariencia y dar con la realidad en sí. Monkey Black ve más allá de la persona que dice no haber robado y ve una persona que ella ha robado. Él ve más allá de la persona que pretende ser serio y ve una persona que no puede ser seria. También vemos muy marcada en esta canción la relación entre la urbanidad y el cinismo. Aplaudan una canción que trata de salirse del barrio, del compromiso que tiene Monkey Black de dejar la vida en la calle, en la urbe. Él dice: te lo juro que no vuelvo a esa vida, prefiero que en la calle un cuero me pegue el SIDA. Para Monkey Black, al igual que para Wilde, la vida en la urbe es una vida fea. Esa vida que vimos retratada en la pintura realista, y él persigue algo diferente.
algo más bello o elevado que él llama el altitaje, la vida propia del artista. Que en esto precisamente que consiste la oposición de Wilde al realismo. Wilde acepta que el realismo de verdad pinta la realidad. Incluso él mismo presenta la realidad de Londres de manera bastante realista, al igual que Monkey Black pinta la realidad del barrio de una manera bastante realista. Pero él no cree que el propósito del arte es simplemente representar la realidad, ya que esta realidad nos sirve. El arte debe de trascender la realidad en nombre de lo bello, y el realismo, al contrario, roba al mundo de la belleza con el afán de presentar una vida en la urbe donde las personas son reducidas a máquina de trabajo o a una condición de miseria absoluta. Eso de ninguna forma exalta el espíritu artístico de la gente, que es el ideal individual y político de Wilde. Este rechazo ante la fealdad de la calle y la necesidad de trascender su condición es algo que recurre mucho en las canciones del mono, especialmente a los principios de su carrera, cuando le tocaba más vivir esa realidad. Son canciones como Tú vas a querer una foto conmigo, Algo de mí o Aplaudan, la canción que estamos discutiendo. Pero a pesar de esta fealdad que él le atribuye a la calle, él igual ve a la calle, al igual que los cínicos de Wilde, como un sitio donde se esconde la verdad del mundo. De la misma forma en que vimos como el hombre en el mercado tenía acceso a ver la injusticia de la sociedad o la hipocresía de los moralistas, o de la misma forma en que el personaje de Edgar Allan Poe podía darse cuenta viendo la multitud de la vida que la gente llevaba. Monkey Black ve la calle como un sitio feo, pero del cual uno aprende. Él dice, yo alimento a la calle y la calle a mí me alimenta. En este puesto mío, él también habla del barrio donde él creció, los Minas, como la mata de los raperos. Mata en nuestra jerga se refiere a cualquier tipo de planta. Los Minas, entonces el árbol donde los raperos crecen, ya que varios raperos provienen de ahí. Pero luego dice, manteniendo esta misma metáfora botánica, que el fruto de su sabiduría representa al gueto, es decir, la sabiduría que él imparte en sus canciones es un conocimiento que tiene un carácter callejero, que él lo aprende en la calle. Esto de ver la urbe como un sitio privilegiado para percibir la verdad, como un tipo de teatro o ventana de la naturaleza humana, permite a Monkey Black generalizar lo que él ve en la calle a la totalidad del mundo. En Aplaudan, cuando él dice aquí a lo largo de la canción, él se refiere a la vida en la calle, con el cual él tiene ese típico disgusto wilderiano. Pero luego, en el fragmento que les enseño, él extiéndese aquí al mundo entero. Es en el mundo, o es el mundo el cual no es para gente que prive en serie, y es todo el mundo que está desprogramado o corrompido. La calle es el sitio donde la seriedad se expone como un cuento, como una mera pretensión, pero según el punto de vista cínico, esto que se pone en exposición en la calle, que se expone en la calle, revela algo sobre el mundo en sí. Y es que por debajo de cualquier pretensión de virtud
o seriedad, existe un ser humano imperfecto o egoísta, que el valor esconde el precio incluso cuando uno está fuera del mercado. El abanico de Lady Windermere tiene una conclusión muy similar a esto. Lady Windermere pensaba no pertenecer a la modernidad porque ella era demasiado inocente y seria para la condición moderna. Al final de la obra, ella logra mantenerse como buena, poder identificarse como una mujer seria, pero solo aceptando que hasta para una persona ser buena, a veces tiene que ser mala. O sea, la inocencia, como ella la concibía al principio de la obra, no era algo sostenible, ni en Londres, ni en ningún lado, porque la vida siempre es más complicada que lo que dicta cualquier moral tan rígida que diga algo como que mentir, robar o fumar es simplemente malo. Al final de la obra ella tiene que mentirle a su marido y también darse cuenta de que esa es la mejor opción, es la única forma en la que ella puede ser buena. Dentro de esta frase del mono, dentro de esta canción, vemos esos mismos temas que de una forma u otra toca Oscar Wilde en relación al cinismo, el pesimismo, la idea de que la gente esconde su verdadera naturaleza, que el que pretende que no roba robado, el escepticismo ante lo que la gente pretende o priva en ser, la desconfianza generalizada, es decir, ver a todo el mundo a través de esta perspectiva donde hay una naturaleza corrompida que se esconde detrás de las apariencias, y también la urbanidad como un sitio privilegiado donde ve la verdad, la urbanidad como escuela del cínico y la idea de la inocencia como algo inexistente, perdido o indeseado ante la realidad del mundo. Esta constelación de temas es algo que vamos a ver recurrir a lo largo de estas presentaciones, y tanto Monkey Black como Oscar Wilde logran condensar cada uno de su respectiva forma.